Culminamos estas tres primeras ponencias antes de dar lugar al panel final de esta mañana con ya la visión de la selva. Para este caso está con nosotros Rubén Quirós. Él es asesor del Programa de Desarrollo Agroambiental para la Ceja de Selva, Procesa, y nos va a hablar sobre esto: selva, bosque, biodiversidad, energía y agua desde San Martín. Sí. Buenos días con todos. Bueno, reciban el saludo de San Martín, del Gobierno Regional. En el Gobierno Regional de San Martín venimos trabajando ya hace varios años el tema de la adaptación al cambio climático. Y a manera de anécdota, les puedo contar que nos hemos tomado tan en serio el tema que, por ejemplo, en la extracción de madera hay una labor muy fuerte contra la tala ilegal, y se han emitido ordenanzas para poder restringir esta actividad ilegal, y nos hemos ido un poco más allá, de tal manera que en algunos casos pedimos maderas certificadas para que puedan trabajar los carpinteros, y muchos empresarios de la madera se han ido a Huánuco porque en Huánuco son menos restrictivos. Entonces nos sale más barato comprar muebles en Tingo María que en el propio San Martín, ¿no? Entonces son cosas que hay que corregir también, no podemos irnos al otro extremo. Con respecto a nuestros instrumentos de gestión, estos son los componentes que tiene nuestro plan de desarrollo regional concertado, y el tema de bosques, biodiversidad, energía y agua principalmente está en el componente 6, que es ambiente, diversidad biológica y gestión de riesgos de desastres. Y el tema de energía lo podemos ver tiene vinculación con el componente 4, que es economía diversificada, y el tema del agua también tiene que ver con nuestro componente 2, que es la oportunidad y acceso a los servicios, en este caso el servicio de agua. San Martín presenta ecosistemas localizados entre los 140 metros sobre el nivel del mar y los 3.000 metros. La parte naranja que está al lado izquierdo, ese es el límite con La Libertad, que es en la zona que está pegada a los Andes, ¿no? Estas son algunas de las variedades que encontramos en los bosques. Tenemos tres tipos de bosques: bosques húmedos, que está con verde claro, en verde claro el bosque seco, y en rosado los bosques y pantanos, y los pajonales están en el anaranjado, ¿no? Estos son algunos ejemplos de plantas que se pueden encontrar en nuestros bosques, y son productos que tienen un potencial de comercialización y que de hecho ya se comercializan, ¿no? Y se exportan, que son el sachainchi, la uña de gato, la sangre de gado, el cacao. Tenemos uno de los mejores cacaos del país. Bueno, creo que todas las regiones dicen que tienen el mejor cacao, ¿no? Pero en general el cacao que se produce en el Perú es pero muy bueno. Y también tenemos el café. Ahora les voy a presentar un ejemplo de la biodiversidad que hay solamente en 4 zonas de conservación de bosques secos, que representan el 1.32% de toda la extensión de bosques de la región San Martín. Solamente en esa pequeña área se han registrado 700 variedades de plantas, 73 de anfibios, 33 de reptiles y 150 de aves. Ese círculo que se ve ahí en el mapa, eso es lo que vamos a ver ahorita. Ahí tenemos 3 zonas de conservación ya otorgadas, que son Ojo de Agua, el Quinillal y el Valle del Viabo, y el Incaico, que es una zona propuesta de conservación. Son bosques secos y que son los que están más amenazados a nivel del país, ¿no? Y ahí vemos al lado derecho el pequeño circulito de esa zona, estamos hablando,
van a ver el potencial que tenemos. Hay 446 variedades de flores colectadas. Hay registradas 700. Ahora, colectadas es lo que se ha podido recoger, ¿no? Y registradas es, ¿por qué es mayor el número de registradas? Porque se registra cada vez que se ve la planta. O sea, yo puedo haber visto la planta en un recorrido 2 o 3 veces. Por eso es que las colectadas son menores que las registradas. Y se estima que hay entre 1.500 y 2.000 variedades de flores. Ahora, la semana pasada, por ejemplo, se llevó a cabo el Festival Regional de la Orquídea. No es un concurso, nos falta difundirlo, pero en realidad ahí es increíble la belleza de esas flores que se pueden encontrar. Tenemos árboles, el volaquiro, por ejemplo, que está a la derecha, es una especie maderable, se puede usar en la construcción de muebles. Ya tenemos otro tipo de plantas que están en esos bosques secos. Acá hay plantas medicinales, por ejemplo, el chuchuhuasa, la quinilla. Está la capirona, que ya se usa. La chapaja, por ejemplo, tiene un potencial, es una planta que produce aceite, pero ese aceite no se explota comercialmente. Pero sin embargo, el IAP, el Instituto de la Amazonía Peruana, ha hecho una investigación y en verdad pues tienen un enorme potencial que ahora no lo estamos utilizando. Tenemos 41 especies de anfibios, acá hay una muestra, 21 especies de reptiles. Estas son especies que se sospecha que son nuevas, falta registrarlas y analizarlas al detalle. Y estas hay un convenio internacional de especies silvestres amenazadas. Estas especies de anfibios y de reptiles están amenazadas y están registradas. Tenemos 150 especies de aves que están solamente en ese espacio que representa el 1.35% de la extensión de los bosques de San Martín. Entonces, podríamos inferir la enorme biodiversidad que tiene la región. Estas son algunas de las especies. Hay especies endémicas, que son las dos que están arriba, y la que está abajo es vulnerable porque se está destruyendo su hábitat y también porque las capturan para comercializarla, porque es una especie exótica. Ahora, vamos a ver el uso de los bosques que se le está dando. De acuerdo a datos del MINAM, estos son los datos de deforestación. Del año 2001 al 2009 ha habido un incremento tremendo de la deforestación anual y a partir del año 2009 ha comenzado a disminuir porque ya ha habido una labor más coordinada, más articulada entre el Ministerio del Ambiente y las autoridades regionales ambientales que se crearon en ese periodo, ¿no? A partir del 2009. Entonces ya ha habido una labor más efectiva de control que ha podido disminuir en cierta medida la deforestación, que es muy, muy poco lo que se ha podido hacer. Ese es un gráfico de más o menos cómo está disminuyendo la deforestación. Ahí hay más gráficos ya. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos? El reto es consolidar en la región un desarrollo sostenible basado en la economía verde, articulada a mecanismos de conservación a partir de un ordenamiento forestal y del territorio. Ahora, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que una economía verde en su forma más básica, sería aquella que tiene bajas emisiones de carbono, utiliza los recursos de forma eficiente y es socialmente incluyente, agroforestería, silvicultura, agricultura orgánica, apicultura, plantas medicinales. Ahora, hay un problema grave
que no es solamente de San Martín con respecto a la deforestación. Quienes deforestan principalmente son migrantes que vienen de la sierra y que culturalmente ellos están acostumbrados a vivir de la agricultura. Entonces, toman tierras, la deforestan, cultivan sus cultivos tradicionales o los que son de la zona. Entonces sabemos que el suelo de la selva no es rico, es un suelo pobre, sino que la vegetación es exuberante por la misma cantidad de plantas que hay, y como no se tocan, las hojas se caen, se pudren, y eso enriquece el suelo. Pero cuando lo deforestamos, simplemente la tierra deja de recibir nutrientes. Entonces, los agricultores o las personas que talan esos bosques y que habitan ahí, para poder subsistir, lo que tienen que hacer es ampliar su frontera agrícola, porque la productividad es muy baja. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿no? Y mientras no resolvamos el problema económico de esas personas, mientras no les demos una oportunidad de tener un ingreso digno, va a ser muy difícil poder combatir con la deforestación o reducirla, ¿no? Tendría que ser solamente represivo, y eso va a generar un problema social, porque si a una persona pobre se le dice, oye, la conservación es importante, debes conservar el bosque, y él te va a contestar, si yo estoy en el dilema, o sea, o conservo el bosque o alimento a mi familia, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber una labor decidida del Estado, y tiene que ser el Estado, para poder resolver ese problema. O sea, debe promover condiciones para que haya inversión privada, aumentar la productividad de los agricultores, orientarlos a que siembren, por ejemplo, el café, que es un cultivo amigable con el medio ambiente, pero con buena productividad, ¿no? Entonces, hay una labor muy importante por hacer ahí. Este es un ejemplo de una cartera de proyectos que tenemos que tienen que ver directamente con el aumento de la productividad, con generar desarrollo económico verde y con la conservación de los bosques. Ahora, vamos a hablar del agua, cuáles son los recursos hídricos que tenemos. A ver, tenemos 67 microcuencas en toda la región San Martín, ¿no? Entonces, los proyectos que se están desarrollando están basados tienen un enfoque de cuencas, o sea, no estamos utilizando la división política, sino la cuenca o la microcuenca de un río, ¿no? Y qué cosa es lo que abarca. Ahora, si vemos las tez blancas, esas son las partes que están al lado de los ríos y son las que se han deforestado para utilizarlas en agricultura. El 50% de los bosques que se han perdido están al lado de los ríos, en estas microcuencas, ¿no? Y ahora, ya más o menos hace unos 10 años se ha tomado como política, bueno, y que está enmarcado en la política nacional, otorgar concesiones con fines de conservación. O sea, en San Martín hay muchas comunidades nativas, hay comunidades mestizas también. Entonces es gente que se dedica al cultivo de plantas medicinales. Bueno, esa es la recolección, porque ahí no hay cultivo, ¿no? Tienen otro tipo de actividades y se les otorga concesiones con fines de conservación, que conserven el bosque, ¿no? Y eso, bueno, y eso se ha extendido. Entonces, eso ha impedido, en alguna medida, la exploración petrolera. Hace más o menos, bueno, este año, a los pocas semanas que había comenzado el nuevo gobierno, nos visitó un funcionario de Perupetro, porque ya hay lotes identificados petrolíferos de hidrocarburos en San Martín.
Entonces venía a contarnos las bondades económicas que puede traer aprobar las concesiones de hidrocarburos. Y la posición desde hace ya, esta es la tercera gestión que se opone firmemente a lo que es la explotación de hidrocarburos. Entonces, el potencial que existe en brindar servicios ecosistémicos es mucho mayor que el que podría darnos los hidrocarburos. Y ya sabemos que el hidrocarburo, estamos viendo lo que está pasando en Loreto con los derrames de petróleo, ¿no? Tantos derrames en un cortísimo tiempo. Entonces, ese no es el camino. Hay un estudio que hizo el Centro de Investigaciones de la Universidad del Pacífico, han hecho una simulación de variables de política nacional orientadas a la conservación, al cuidado del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, habría que mejorar el transporte público en las grandes ciudades como Arequipa, Lima, Trujillo, habría que otorgar semillas certificadas, habría que disminuir la deforestación, y una de las variables, una de las políticas públicas sería fomentar la forestación y reforestación con especies maderables. Entonces, este estudio lo que hace es decir, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Perú? ¿Cómo va a estar dentro de 20 años si no hacemos nada, ¿no? En términos de conservación del medio ambiente y en términos económicos también, de desarrollo económico verde. Cuando han hecho la simulación, si el Estado, si hubiera una política agresiva de forestación y reforestación con especies maderables, en 20 años, aunque parezca broma, el Perú podría prescindir de la minería. Entonces, tenemos un potencial extraordinario para forestar y reforestar con especies maderables. Pero ni siquiera sabemos dónde están. ¿No? Han venido inversionistas al Ministerio de Economía, al Ministerio del Ambiente. Por ejemplo, vino el Fondo de Pensiones del Estado de California a decir que en un acuerdo del comité directivo habían decidido invertir en concesiones forestales para forestar y reforestar en especies maderables, y le preguntaron a los ministerios dónde invierto y no tenemos la información. No sabemos dónde están esas zonas donde se puede forestar y reforestar. Entonces, hay muchísimo trabajo por hacer ahí. A ver, entonces sabemos, ustedes saben, todos sabemos que los bosques, de todas maneras, sirven para regular el flujo hídrico, ¿no? Entonces, el gobierno regional de San Martín está firmemente comprometido en eso. Ahora, con respecto al agua, San Martín agua tiene muchísima, ¿no? Y hay varios proyectos para generar energía hidroeléctrica. Vamos a pasarlos así muy rápidamente, no vamos a ponernos en detalle, pero dicen que los estudios dicen que si tenemos un potencial para incrementar en 7.656 megavatios, superando en 39% la energía producida en la zona central del Perú, o sea, en el Valle del Mantaro, ¿no? Con la hidroeléctrica del Mantaro. Ahí están identificadas cuáles son los lugares donde estarían esas centrales hidroeléctricas. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas de conservación? San Martín tiene el compromiso de conservar el 50% de su territorio en zonas de valor ecológico, son más o menos 2,5 millones de hectáreas, ¿no? Y lo hemos replanteado a 2.525.000 hectáreas. Hasta el año 2014 la meta alcanzada era 2.162.000 hectáreas. Y en el año 2015 se han impulsado 12 procesos de otorgamiento de derechos, de concesiones de conservación. Zonas de protección otorgadas son 2.300.000 hectáreas. Acá están las áreas naturales protegidas. Hay varias categorías, ¿no? Áreas de conservación privada. Esta es una propuesta para la protección y conservación. Ahora, con respecto a los lineamientos para disminuir los efectos del cambio climático, los ejes son el desarrollo
territorial de infraestructura productiva. El componente 6 que veíamos que es ambiente y biodiversidad, ¿no? Las prioridades al 2021 es la cohesión territorial competitiva, infraestructura de calidad, aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica, ambiente saludable y gestión de recursos hídricos, y incorporar el riesgo de desastres y vulnerabilidad ante el cambio climático. El Plan Regional de Desarrollo Concertado en el Objetivo Estratégico 7 es mejorar la sostenibilidad ambiental, promoviendo el ordenamiento territorial y con enfoque de cuencas hidrográficas. El 8 es reducir los niveles de riesgos y emergencias frente a todo tipo de desastres. Bueno, acá estamos repitiendo la diapositiva con la que comenzamos, están los componentes. Y esta es una línea de tiempo, qué cosa hemos avanzado desde el año 2006 hasta este año, ¿no? Como que es los planes de, por ejemplo, en el año 2008 se aprobó el Plan Forestal Regional, en el año 2012 se crean el Sistema Regional de Conservación, se aprueba la Política Regional Territorial. Entonces, en el gobierno regional estamos trabajando en instrumentos normativos coordinados con el Ministerio del Ambiente para poder tener una política sólida de conservación del medio ambiente. Ahora, quiero hacer una reflexión final. Todo esto requiere de recursos. Entonces, nosotros no somos un país rico y para una autoridad electa siempre va a ser, o sea, ellos piensan, el medio ambiente es importante pero no es urgente. Más urgente es crear infraestructura productiva para que la gente salga de la pobreza. Es el caso que les cuento, ¿no? De aquellas personas que depredan el bosque, pero no porque estén en contra del medio ambiente, sino porque es un tema de supervivencia, ¿no? Entonces, hay muchos fondos a nivel internacional. Existe, por ejemplo, el Green Climate Fund, el Fondo Verde para el Clima, pero los mecanismos para acceder a estos fondos son bastante complicados. Son tan complicados que hasta ahora no se ha gastado ni un sol en el Perú. No hemos recibido nada. Hay proyectos que están en vías de ser aprobados. La única entidad acreditada para canalizar esos recursos es el Profonampe, pero es en la categoría más chiquitita, o sea, creo que pueden financiar o canalizar recursos para proyectos de $200.000. Y en realidad no necesitamos, o sea, el camino correcto no es el financiamiento de proyectos. Los proyectos tienen una vida limitada, una duración limitada, y ya sabemos, quienes estamos en gestión pública, que mientras hay plata el proyecto funciona, se acaba la plata y queda muy poquito, ¿no? Entonces, este dinero que viene para reducir los efectos o la emisión de gases de efecto invernadero debe venir al apoyo de políticas públicas, ¿no? Entonces, en el Perú ya desde hace muchos años tenemos el presupuesto por resultados, ya tenemos programas presupuestales consolidados, sabemos, o sea, tienen indicadores de resultados, indicadores de desempeño. El Estado peruano está destinando recursos para esos programas presupuestales y lo que debemos hacer es elaborar una propuesta conjunta como país para que estos fondos de la cooperación internacional vengan como apoyo presupuestario para apoyar políticas públicas. O sea, no necesitamos que vengan a través de ONGs, que la ONG nos dice ya, ¿cuál es tu proyecto? Nos lo evalúan, nos dan la plata, pero no verifican que sea una política pública. El dinero debe venir una parte, porque no todo, hay parte que tiene que ser para el sector privado y de todas maneras tiene que venir por agencias internacionales o ONGs, pero deberían venir a apoyar políticas públicas y entrar al presupuesto público de las instituciones. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias.